Hola, somos Jimena Solís y Fabricio Sotelo, y en esta ocasión queremos hablar sobre todo lo que hemos visto en la materia de cambio social. Primero que nada, ¿qué significa el término cambio social? Bueno, este hace referencia a cómo es que la sociedad construye cada nuevo orden social. De acuerdo con la sociología, todas las sociedades deben pasar por 3 etapas: la teológica, la metafísica y la positiva. En la teológica se le atribuyen a Dios los cambios o a un ser superior. En la metafísica se encuentra relacionada directamente con la filosofía y la libertad de creencias propias, o sea que cada individuo decide en qué creer. Y la positiva se refiere a lo científico, ya que cuestiona el pasado y presente a través de comprobaciones. Las interpretaciones del concepto cambio social van cambiando dependiendo de la época y del contexto histórico en el que se encuentra la sociedad, ya que en cada etapa van surgiendo nuevas teorías y acontecimientos importantes que moldean esta idea. Estas épocas se sintetizan en 3. Época clásica. Algunos eventos durante esta época fueron la burguesía, la Revolución Francesa, el cristianismo, el Imperio Romano, y como se comentaba anteriormente, dependiendo del contexto, era como se concebía el cambio. Por ejemplo, durante el cristianismo, el concepto del cambio era un resultado de una fuerza mayor o una intervención divina. Modernidad. Esta fue caracterizada por 2 ideales. El primero era la libertad como autonomía y el segundo era la igualdad. Estas se consideraban como valores máximos en las sociedades mexicanas y europeas, y posteriormente se extendieron a otras partes del mundo, teniendo como resultado movimientos de liberación y movimientos sociales, tales como la lucha de clases. Y por último, la posmodernidad, que establece la noción del concepto de un cambio social que se tiene actualmente. Esta cuestiona la existencia de una historia lineal, así como el papel del sujeto histórico en el cambio o transformación social. En pocas palabras, en esta época, el presente es lo que cuenta. Ahora hablemos sobre movimientos sociales. Alan Turing define como un movimiento social a la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario. Esto se refiere a una acción grupal donde el principal objetivo es empoderar a esas poblaciones que son oprimidas con el fin de crear un cambio social. Pero, ¿cuándo terminan los movimientos sociales? Bueno, estos mueren cuando se empieza a pasar de una sociedad a otra o estos empiezan a descender. Ahora hablemos del cambio social que ha marcado la historia, la relación entre el gobierno y el crimen organizado. En él se emplean 4 conceptos importantes: la guerra, la construcción del Estado, la protección y la extracción. La protección se divide en 2 acepciones: una conforta, claro ejemplo, el gobierno protege el crimen, y la otra inquieta, como pagar seguridad. Los gobiernos organizan y monopolizan la violencia. Las grandes potencias se visualizan como proveedoras de armas. Conocemos un gobierno chantajista, en donde la autoridad juzga, se ve al más fuerte como líder y la seguridad se le da al que más tiene. ¿Y cuál es la relación entre violencia y gobierno? Bueno, los funcionarios son los más violentos, y no hay duda de que el crimen organizado está impregnado en nuestra cultura. Por ejemplo, en la protección como negocio. Los gobiernos participan en el negocio de protección. Tienen como beneficio un monopolio, controlan los medios de producción de violencia. El pago de protección es más elevado para los clientes con más poder. La producción de violencia facilitó la creación de grandes economías. Un ejemplo de esto puede ser el de Ciudad Juárez. Este se ha convertido en un lugar lleno de violencia, desapariciones y muertes diarias, generadas por la relación estrecha que existe entre el narcotráfico y los militares del Estado mexicano. Durante los últimos 5 años, los ciudadanos han vivido con miedo e incertidumbre, y este contexto los ha impulsado a construir un activismo y bioresistencias, crear un movimiento en busca de un cambio social. Todo esto se realiza por colectivos juveniles que buscan que sus protestas y denuncias sean escuchadas a través de diferentes medios y estrategias, tales como el hip hop, performance, graffiti, entre otras cosas. Son las emociones negativas las que generan los cambios, las que motivan a moverse en las calles o a través de distintos medios para que se alcance a escuchar su voz, para tomar acciones en el asunto y a partir de ahí, en el encuentro de unos con otros, que algo comience a cambiar y se comience a generar la esperanza. La zona de intensificación afectiva ha logrado que estos individuos se unan al colectivo y generen un movimiento social, pero para todo movimiento social es necesario organización y planificación, la cual puede venir desde colectivos o grupos sociales que son parte de los afectados o también desde el gobierno. Así que ahora hablemos de la planificación democrática.
El siguiente tema es sobre la planeación democrática. ¿Qué queremos decir con esto? Este es un proceso sistematizado y colectivo que busca el desarrollo del grupo que lo integra. Tiene como objetivo lograr el desarrollo de la población, solucionar problemas que los acontecen, entre otros factores que conllevan el bien de la ciudadanía como comunidad. Dentro del concepto de planeación democrática entra en relación la planeación municipal, que esta es una actividad de racionalidad administrativa encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades económicas con las necesidades básicas de la comunidad, como lo son la educación, la salud, la asistencia social, la vivienda, servicios públicos y el mejoramiento de comunidades rurales, entre otras cosas. Su principal función es orientar la actividad económica para obtener el máximo beneficio social y tiene como objetivos prever las acciones y recursos para el desarrollo económico y social del municipio. También movilizar los recursos económicos de la sociedad, como también programar las acciones del gobierno estableciendo orden de prioridad, promover el desarrollo armónico de la comunidad municipal y promover la participación del medio ambiente. La planeación democrática es un proceso que conlleva la organización de un colectivo que tiene como objetivo lograr un cambio, tomando en cuenta la diversidad de factores como la estabilidad, el desarrollo, sus necesidades y principios, la libertad, igualdad, el valor democrático, entre otras cosas. Se puede definir en el aprendizaje social y los valores autónomos, locales y globales. Dicho esto y aclarado, hablemos ahora sobre uno de los temas más importantes en el cambio social, que es la globalización. Primero vamos a definir esta palabra. Es un proceso, un cambio de talla mundial. Ahora, ¿qué tipo de proceso? Este es económico, cultural, político, tecnológico, entre muchas otras cosas. En pocas palabras, es un cambio social. Para este proceso de globalización se llevan a cabo dos fases. La primera de estas fases empezó aproximadamente hace 20 años. Este fue un debate entre estudiantes y la unidad académica encargada sobre si la globalización es una realidad o no lo es. La segunda fase ya no es en sí la globalización como una realidad o no, sino lo que cada uno cree que es y las consecuencias que éste tiene. Y lo impactante de todo esto es que ya no es simplemente un debate académico, como se habló en la primera fase, sino también un debate violento con peleas y manifestaciones en la calle, como todos conocemos hoy en día. Tiene más fuerza, es mucho más intensa y es algo que nos involucra a todos, involucra a toda una sociedad, al grupo que manifiesta y al grupo al que se confronta. Con la transformación radical de la incorporación de nuevas tecnologías, de enormes potencialidades informativas, la cultura y la información están amenazadas por un proceso de mercantilización y concentración multimedia, con fines de lucro. Asimismo, ha traído consigo una serie de problemáticas que se basan en la falta de comunicación entre naciones y grupos humanos. Es por ello que se pretenden implementar nuevas formas de trabajo, como la educación-comunicación, para el cambio social. El ámbito de educación-comunicación o educomunicación marca una diferencia entre los conceptos información y comunicación, mientras que la información es un proceso unidireccional que tiene la finalidad de transmitir ideas, datos, emociones, entre otras cosas. La comunicación en sí es un sinónimo de diálogo, es el proceso de compartir y de poner en común con el otro. El diálogo y la comunicación horizontal son procesos que promueven las habilidades críticas y el progreso del individuo y la sociedad hacia una vida más digna y humana. Y para planificar los procesos dialógicos y participativos es necesario tomar ciertos puntos, como asentar la comunicación-educación para el cambio social como disciplina educativa, promover el uso de nuevas formas de comunicación educativa, estrategias culturales, lenguajes y metodologías, así como también aprovechar las nuevas formas de comunicación y organización que ofrece la tecnología. Es necesario llevar a cabo este tipo de proyectos
para combatir factores que son síntomas y causantes de los movimientos sociales, tales como la exclusión social. ¿A qué nos referimos con exclusión social? Es un proceso de carencia por el que pasan aquellas personas o grupos que tienen pocas capacidades de forma coyuntural o estructural y que no se adaptan a los nuevos cambios del sistema socioeconómico. Es actualmente uno de los fenómenos de mayor relevancia, tanto desde el punto de vista social como político. Son aquellas personas que no tienen acceso a los mismos derechos y recursos que la mayoría de la población. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen en estrategias de inclusión? Estas son las oportunidades, las normas de socialización y la agencia. En concreto, podemos decir que las oportunidades de la estructura son aquellos recursos y servicios que ofrece la estructura, desde la salud y la escuela pública, hasta las oportunidades de formación y de empleo, las ayudas sociales o las redes familiares e institucionales. Las normas de socialización las definimos como las reglas que se expresan por los propios sujetos. En este caso puede ser de los grupos familiares y la etnia a la que el grupo o individuo pertenezca. Nos referimos a la costumbre y las tradiciones. Y por último, la agencia personal es, según Amartya Sen, aquello que una persona tiene la libertad de hacer y lograr en búsqueda de las metas o valores que él o ella considera importantes. Para cerrar con broche de oro, finalmente podemos concluir que el cambio social es consecuencia de un movimiento social que es motivado por ciertos factores como inconformidad colectiva y emociones negativas, que actualmente es mucho más fácil poder tener voz y ser escuchado gracias a la tecnología que nos brindan las redes sociales. Poder hacer llegar un mensaje y que las personas puedan unirse, pero que es necesario crear estrategias y planeaciones para poder llegar a un acuerdo y que realmente exista un cambio. Esto ha sido todo, muchas gracias por escucharnos, espero haya sido de su agrado el tema de hoy. Nosotras somos Jimena Solís y Fabricia Sotelo. Nos despedimos de ustedes, tengan un buen día.